oh Rey del universo, y príncipe de paz, revelándome en los cielos. Hoy concluir, estamos en la semana de cierre, tanto la reunión general como la reunión de hogar de la próxima semana. Estamos concluyendo una jornada espiritual que hemos tenido. ¿Cómo se ha llamado esta jornada? 40 días en la palabra. Durante estas 8 semanas, incluyendo esta semana, bueno, más una que tuvimos de orador invitado, ¿verdad? Yo le he estado constantemente enseñando, le he estado constantemente mostrando diferentes partes de lo que es la palabra de Dios. Nuestro lema ha sido: ama, aprende y vive la Biblia. Sí, y yo espero que después de estas 8 semanas que hemos tenido, su vida haya dado un giro de una manera positiva. Yo espero que en este tiempo usted haya descubierto cosas que no sabía de la palabra, haya aprendido otras tantas de la palabra. ¿Ama usted más la palabra? ¿Sí? Yo nada más quiero muy brevemente hacer un repaso. La primera semana estuvimos viendo de cómo construir mi vida en la Biblia. Y le dije 5 maneras muy fáciles: oyéndola, viéndola, que es leyéndola, investigándola, que tiene que ver con estudiarla, memorizándola y aplicándola en nuestras vidas. Vimos la primera semana. La segunda semana estuvimos viendo por qué podemos confiar en la Biblia. Si usted recuerda, yo le dije que era históricamente precisa, le hablé que era científicamente correcta, le hablé de muchos científicos y descubrimientos y cosas ahí que tuvieron lugar o que de alguna manera estaban en la palabra de Dios. Le hablaba también de que es proféticamente exacta, que es temáticamente unificada y que es también confirmada por Jesús. Jesús mismo dio testimonio de la palabra y bueno, ha sobrevivido a los ataques de mucha gente por mucho tiempo y permanece. Y bueno, tiene el poder de transformar nuestra vida. Luego le hablé de cómo transforma mi vida la Biblia, porque la renueva, erradica la culpa, activa mi fe, estimula mi crecimiento, ilumina mi mente y eleva mi estado de ánimo. Sí, libera mi potencial. Luego estuvimos viendo lo que Dios quiere que yo vea, ¿verdad? Ese era el tema y tenía que ver con tener una idea clara, ¿verdad? Cómo Dios me muestra en su palabra la solución a mis problemas. También nos muestra cuál es el impedimento. ¿Recuerda usted acerca de Balaam y la burra de Balaam? ¿Sí? Se acuerda más de la burra, ¿verdad?, que del profeta. Y cómo es que en medio de todo eso él estaba batallando y su impedimento era que Dios mismo le estaba diciendo que no era por ahí. Cómo Dios nos protege, camina a nuestro lado, nosotros caminando junto a Él, teniendo una relación con Él. Y luego vimos cómo estudiar la Biblia. Le hablé acerca de la observación, de la interpretación, de la correlación y la aplicación en la palabra. ¿Recuerda usted el acróstico Papá, ¿me ves? Entonces hemos estado tratando esto y bueno, la semana antepasada vimos cómo mantener un corazón para la Biblia, construyendo mi vida en la palabra, no en la cultura popular, las razones, emociones u otras cosas, sino alimentándome de ella, viviendo en ella, creciendo en la palabra. Y bueno, en las reuniones de hogar hemos estado también tratando una serie de temas que tienen que ver con principios de cómo puedo meditar la palabra de Dios. Le estuve hablando de 6, o en las reuniones de hogar le estuvieron hablando de 6 principios de meditación en la palabra. El primer principio estuvimos viendo que fue pronúncialo. ¿Recuerda usted? Tomar un versículo de la Biblia y pronunciarlo, hablarlo varias veces, tomar cada palabra y meditarlo en nuestro corazón.
El segundo principio es visualízalo, que tiene que ver con algunos pasajes de la Escritura. Yo puedo imaginarme qué es lo que ha estado pasando y ponerse usted en el lugar de esos personajes y qué es lo que haría. Y muchas veces esto puede ampliarle el panorama en cuanto a la palabra de Dios. Luego le hablé de lo que es el probarlo, que tiene que ver con aplicarlo en nuestras vidas. Tiene que ver con mientras lo estoy meditando, lo voy aplicando, lo voy poniendo en práctica. El cuarto, estuvimos viendo lo que es parafrasearlo, que es tomar un versículo y decirlo en nuestras propias palabras. ¿Sí? No es que haga su propia versión de la Biblia, ¿verdad? Sino que usted tome un versículo y lo pueda decir en sus propias palabras. Y esto también le va a llevar a entenderlo mejor. El quinto es personalizarlo, que tiene que ver con poner su nombre en algún versículo de la Biblia, ¿verdad? Y usted decir, yo Ricardo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y meterse en cada uno de esos versículos, ponerle nombre, hablarlos de una manera personal acerca de lo que Él es. Y también el último es orarlo. Yo le he dicho en muchas ocasiones que nunca ore sin tener su espada en la mano, ¿sí? Que su espada es su Biblia. Y necesitamos tomar porciones de la Escritura y orarlas. Una Escritura que usted haya meditado y Dios le ha estado hablando, usted puede orarla, y esa es una manera de meditarla. Entonces hemos estado viendo cada uno de estos principios, cada uno de estos métodos de cómo meditar la palabra. Ahora, algo importante, ¿será que nada más tenemos que hacerlo estos días o será para toda nuestra vida? Dile a la persona que está a tu lado, olvídate de tus vacaciones. Olvídese de que, ay, pues estoy de vacaciones, ya mira, ya tuvimos bastante de la Biblia. Sí, vaya de vacaciones, haga todo lo que quiera, pero no descuide esto. Mire, algo muy importante, por ejemplo, en un vuelo es primero el despegue. Usted quiere tener un buen despegue, usted quiere que a determinada altura todo salga bien, pero también quiere usted tener un buen aterrizaje, ¿no es así? Esto es lo mismo, hemos tenido un despegue, hemos tenido un vuelo excelente y ahora tenemos que tener un buen aterrizaje. Para que haya un buen aterrizaje es muy importante, ¿verdad? No, usted no va a frenar en seco. No. Hemos estado viendo muchas cosas que han sido muy importantes, ahora necesitamos digerirlas y no parar, simplemente vamos a bajar un poco hacia el ritmo y despegar, pero aterrizar, para nuevamente volvernos a elevar. Entonces es importante que esto que usted ha aprendido no lo pierda. Dile a la persona que está a tu lado, no lo pierdas, por favor. En este tiempo tal vez usted ha estado teniendo ya una disciplina, espero que esto haya sucedido, teniendo una disciplina en cuanto a la lectura, la meditación, el estudio de la palabra. Espero que en este tiempo usted haya entrado a estudiar más la palabra en diferentes áreas. Espero que en este tiempo usted se haya propuesto aplicar la palabra que hemos estado recibiendo. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos recibiendo, fue casi como un congreso, 6 conferencias con toda la de los pastores, pero 5 generales. Y después de cuando tenemos así un tiempo como el que tuvimos, a veces me dan ganas de no predicarle por 2 o 3 semanas, para que usted digiera todo lo que recibió. No sé si le ha pasado, a veces dices, hijo, la cené mucho, mañana no puedo porque todavía lo estoy digiriendo. Entonces es importante que nosotros, esto que estamos recibiendo, no solamente lo escuchemos, sino también nos podamos estar listos para ponerlo por obra, para practicarlo. Entonces de eso se trata, no se trata nada más que usted venga, aprenda algo y se vaya, o se ría, o diga qué bueno estuvo, sino se trata que cada uno de nosotros podamos tomar la instrucción necesaria para recibir lo que hoy el Señor desea hablarnos. Y bueno, en esta semana, la semana de conclusión, aunque en los hogares todavía van a estar ahí concluyendo,
vamos a ver lo que es estar dispuesto a hacer la diferencia. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estás dispuesto a hacer la diferencia? Porque hay muchas maneras en las que podemos ser una diferencia. Y una de ellas, la principal, es la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios, como creyentes hemos sido llamados a hacer la diferencia. Como creyentes, Dios nos ha llamado no a ir conforme va toda la corriente, sino nos ha llamado a ser diferentes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. La palabra compara y nos habla de una puerta angosta y una puerta amplia. Esa puerta amplia es un camino de perdición, mucha gente va, pero la Escritura habla de una puerta angosta, de un camino en el que cada uno camina personalmente por él. Entonces, para hacer la diferencia hay que tomar ciertas decisiones. La primera de ellas es que necesitamos nosotros no solamente conformarnos con escuchar el mensaje, sino proponernos llevarlo a la práctica. Estuvimos viendo también 6 versículos que usted ha estado memorizándose. Dile a la persona que está a tu lado, ¿verdad? Y dile, a ver, dímelos. Y bueno, no se los diga ahorita, pero es importante. Y bueno, uno de ellos, ¿verdad? Santiago 1, verso 22, nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Se trata de llevarla a la práctica. A través de la palabra nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal con Jesucristo, además de cautivarnos, además de quedar enamorados de Él, también nos despierta. ¿Y a qué nos despierta? Nos despierta a querer servir al Señor. Yo espero que en su corazón tenga un deseo de servir al Señor. ¿Tiene usted en su corazón este deseo? Usted le dice al Señor: Señor, yo quiero ser utilizado por ti. Porque una persona que le conoce, eso es algo que también tiene en su corazón. Desea que Dios le use. Y una manera como Dios nos puede usar es siendo o actuando diferente a la gente a nuestro alrededor, a la gente a la que nos rodea. Entonces yo quiero hablarle algunos requisitos principales para marcar una diferencia o para ser personas diferentes. Lucas 9, verso 23 dice: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Sí? Tenemos que entender que esto es ser un discípulo. Entonces, ¿cómo tener un corazón dispuesto? Lucas capítulo 5, verso número 17, lo vamos a leer ahorita, del 17 al 26, nos habla una historia muy interesante. Y dice el verso 17: un día mientras enseñaba ¿quién? Jesucristo. Dice, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley. A ver, voltea usted alrededor a ver si no hay alguno por ahí. Dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces, verso 18, llegando unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, dice que procuraban entrar para ponerlo delante de Jesús. Si usted subraya su Biblia, subraya ahí, procuraban entrar. Dice, pero no pudieron. También subraya usted ahí, no pudieron a causa de la multitud. Dice, así que subieron la azotea, ¿sí? ¿Sí está leyendo bien? Dice, y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, justo frente a Jesús. Verso 20, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Verso 21, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar,
¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando. Pare usted ahí y dile a la persona que está a tu lado, Dios sabe lo que estás pensando. Ahorita mismo. ¿Sí? Y les dijo, ¿por qué razonan así? Verso 23, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda. Verso 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla o tu lecho, ¿verdad? Como dice la palabra, y vete a tu casa. Verso 25, al instante se levantó a la vista de todos y tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Puede usted subrayar eso, se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Verso 26, todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. ¿Quiénes eran ellos? ¿No habrán sido los 4 que bajaron al paralítico también? Yo creo que ellos eran los que más brincaban, ¿verdad? Y estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Esta es una historia muy interesante porque nos habla de un momento en el que Jesús estaba compartiendo la palabra, había mucha gente en el lugar, estaba todo lleno y la Escritura nos muestra que una multitud estaba reunida ahí. Y yo quiero hablarle a través de esta historia de 4 principios de cómo marcar la diferencia en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Número 1, anote usted ahí, espero que todos tengan hojas y tenga con qué anotar, un lápiz, una pluma, si no puede pedirse el lunes de Can. Número 1, necesitamos, para hacer la diferencia, necesitamos estar dispuestos a hacer interrumpidos. Ponga usted ahí la palabra interrumpidos. Algo muy importante. Aquí en esta historia vemos que la reunión estaba a reventar, Jesús estaba compartiendo, ¿sí? Dice que había una multitud ahí y ellos llevaban a un hombre que era paralítico y no podía entrar. Se tomaron de alguna manera ahí el tiempo para llevarlo, pero no había de alguna manera de entrar. Dice el verso 19, así que subieron la azotea, separando las tejas, dice, lo bajaron de la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Yo le quiero preguntar algo. ¿Interrumpieron la reunión? Sí. ¿Interrumpieron a Jesús? Sí. Jesús estaba, no sé, no dice la Escritura qué era lo que él estaba enseñando, ¿verdad? O qué era lo que estaba ahí mostrándoles, pero interrumpieron la reunión. Y dice que, yo no sé si dijeron, mira, quita la lámina de por acá para que caiga mero aquí exacto. Y algo importante es que encuentro en la vida de Jesús que en muchas ocasiones hubo gente que le interrumpió. Y en medio de esas interrupciones Dios hizo milagros. El ministerio de Jesús estaba lleno de interrupciones. Por ejemplo, la Biblia nos habla, después de que Jesús había compartido a muchas familias y les había hablado acerca de lo que era el divorcio y de que todo esto y de cómo el corazón era de Dios era que estuvieran juntas las familias. Y la Biblia habla que los padres fueron y trajeron a sus hijos y se los trajeron a Jesús para que Jesús los tocase. Y los discípulos pensaron, están interrumpiendo al maestro, déjenlo en paz. Pero la palabra nos muestra que Jesús los recibió, los abrazó y bueno, oró por ellos. La Biblia nos habla, por ejemplo, acerca de un Bartimeo. ¿Ha leído usted la historia acerca de Bartimeo? ¿Verdad? Jesús iba de camino
y hubo un ciego, era ciego, no mudo, y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó a ser tal la interrupción que el Señor se detuvo y lo sanó. La Biblia nos habla de una mujer que estaba enferma de flujo de sangre y durante mucho tiempo, pero estando Jesús, la multitud estaba agolpada y ella se metió y tocó el borde del manto de Jesucristo y fue sanado. Ahí no solamente lo interrumpió, sino lo jaloneó. Pero el Señor le sanó. La Biblia nos muestra acerca de cómo una multitud llegaron con Jesús y traían a una mujer que había sido, ellos dicen que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y nada más trajeron a la mujer, no al hombre, ¿verdad? Pero bueno. Y ahí lo trajeron delante de Jesús. Y en medio de ello el Señor hizo un milagro para con su vida y confrontó a todos los que estaban en ese lugar. Entonces yo encuentro en la palabra que Jesús está dispuesto a ser interrumpido. Hay gente que piensa que el Señor anda muy ocupado y mejor no lo interrumpas. Pero Jesús estaba dispuesto a ser interrumpido. Dígalo conmigo, ese no es el problema. El problema es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a ser interrumpidos. Ahora yo quiero que usted imagine que es usted uno de los 4 que estaban en ese lugar, que trajeron al paralítico. Imagínense, había orador invitado. Ellos querían estar ahí, primera fila. Y en vez de ello, estaban fuera cargando a una persona para que él pudiera entrar. Yo me pregunto, ¿estos hombres estuvieron dispuestos a ser interrumpidos? Sí. Estuvieron dispuestos, hicieron a un lado de alguna manera sus actividades, para que ellos querían oír, ver a Jesús, yo me imagino, pero tuvieron que ir hasta donde estaba este hombre, ir a su casa, tomarlo en su lecho, traerlo a este lugar. Y en medio de ello, ¿verdad? Que él pudiera ser sanado. ¿Por qué? Porque amaban a su amigo y sabían que necesitaba a Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de nuestro corazón estar dispuestos para que la gente conozca a Cristo. A veces eso implica tener que pasar por algunos para ir a la reunión. A lo mejor aquí está alguno que ese es el caso. Y nosotros tenemos que tener de alguna manera la disponibilidad, ya que muchas veces Dios usa esa disponibilidad para una oportunidad para el reino de Dios. Estos hombres podían haberse dado la vuelta y podían haberse ido y decir, bueno, ni modo, estaba llena la reunión, será para la otra. ¿Qué nos impide? ¿Sí? Puede usted ahí poner a un lado, ¿qué nos impide estar disponibles? Muchas veces las cosas, muchas veces el trabajo, muchas veces los deportes, los pasatiempos, nuestros planes, incluso nuestras agendas. A veces dejamos las cosas de Dios, número 1, por cosas malas. Y eso está muy mal, ¿verdad? Pero también algunas veces dejamos las cosas de Dios por cosas buenas. Y tal vez digan, tengo que trabajar, ¿qué quieres? Y muchas veces nos olvidamos que Dios desea utilizarnos. Dice Lucas 9, verso 62, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No podemos regresar atrás, no podemos ir atrás, necesitamos avanzar en todo lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Y a veces podemos decir, estoy muy ocupado, soy una persona muy ocupada, tengo una agenda muy saturada, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cuántas cosas podemos decir? Pero realmente es que no estamos dispuestos a ser interrumpidos. La palabra nos muestra de cómo podemos hacer una diferencia. Dice Jeremías 1, verso número 5. Dice, antes de formarte en el vientre, dice, ya te había elegido. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan.
Dice, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Cuando usted esté cargando a su bebé, piense en este versículo. Pero no solamente es su hijo, sino usted mismo. Dios nos ha llamado como profetas a las naciones. Pero lo primero que Dios de alguna manera necesita, es que estemos dispuestos a ser interrumpidos. Número 2, necesitamos estar dispuestos a cambiar mi actitud. Algo importante es esto, ¿verdad? Ya la semana pasada también estuvimos oyendo de cuán importante es nuestra actitud. ¿Sí? ¿Recuerda usted del señor Bigotón? Bueno, ya con eso ya, y si no escuche el mensaje, ¿verdad? Lucas 5, verso 19, dice, pero no pudieron a causa de la multitud. Ahora yo quiero que usted se detenga aquí. Imagínese esto, estos 4 hombres estando en ese lugar, cargando a ese hombre. Y dice aquí que no pudieron entrar. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué hubieras hecho? Muchos diríamos, no, está bien lleno, mira, no hay ni lugar donde estacionarse. Te dije que no era de Dios que viniéramos. Algunos dirían, yo sabía que no íbamos a poder entrar. Tienen un concepto equivocado de la fe, lo tienen al revés, ¿verdad? Creen todas las cosas negativas en lugar de las positivas, ¿verdad? Y muchas veces podemos nosotros ser nuestra actitud, nuestro peor enemigo. Estos hombres vieron y dice, realmente no se podía entrar. Ahora eran 4 hombres. Yo creo que ellos 4 podían haber empujado y decían, entramos porque entramos. ¿Alguna vez ha ido en México y ha tratado de entrar en el metro, qué será, a las 7:30 de la mañana? Usted nada más tiene que dejarse ir, solito lo llevan, solito lo meten y solito lo sacan. Nada más tiene que orar que lo saquen en la estación a la que va, ¿verdad? Y que salga usted con la cartera y todo lo demás. Pero dice que no podían entrar, entonces materialmente yo creo que ese lugar estaba abarrotado. Pero ellos tuvieron una actitud diferente. Y en medio de esa actitud se les ocurrió meterlo de contrabando por el techo. Piense usted qué actitud era la que tenían. ¿Quién quita el techo, la lámina del techo para entrar? La teja. Y luego imagínense, dice, no, mira, necesitamos cuerda. Y tal vez alguno pensara, no, mira, es un paralítico, pero si se nos cae, Jesús va a resucitar a un muerto en lugar de sanar a un paralítico, y vamos a complicar las cosas. Pero no pensaron en todo esto. No pensaron, tuvieron una actitud correcta. Imagínense, Jesús está compartiendo y de repente oye que algo sucede en el techo. Y después se dan cuenta que no eran ruidos en el techo, no eran ningún animal ni nada, sino que había un hombre bajando. Necesitamos cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque nuestra actitud muchas veces es nuestro mayor obstáculo. Y cuando tenemos una actitud correcta podemos vencer esos obstáculos. Como estaba lleno ahí, no había otra de alguna manera opción, pero ellos tenían otra alternativa. ¿Qué fue lo que movió a estos hombres para llevar a este paralítico y para quitar la teja del techo? ¿Qué fue? ¿Sabe qué fue? Amor por su amigo. Muchas veces, ¿verdad? Nuestra actitud puede ser una actitud negativa mayor que el amor que sentimos por la gente. Debemos de tener un amor por la gente, ¿sí? Que de alguna manera nos lleve a hacer algo diferente. Romanos 15, verso 2, dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien,
con el fin de edificarlo. Necesitamos estar dispuestos a hacer bendición para otras personas. Dice Primera de Corintios 10, verso 24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Tal vez estos hombres hubieran dicho, mira, yo puedo entrar, pero no pensaron en ellos, pensaron en su amigo. Yo quiero preguntarle, ¿qué actitud es la que está impidiendo, está estorbándole para que usted pueda ser usado por el Señor? ¿Qué actitud? A lo mejor cosas de su pasado, a lo mejor cosas por inseguridad, por timidez, incapacidad, miedo, yo no sé qué cosas, pero esa actitud necesita hacerla a un lado porque es un estorbo, ¿sí? Entonces, primero debemos de estar dispuestos a ser interrumpidos. Segundo, debemos de cambiar nuestra actitud. Tercero, necesitamos estar dispuestos a hacer lo que puedo hacer. Lucas 5, verso 20 dice, al oír la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué fue lo que movió a Jesucristo a sanar a este hombre? La Biblia nos lo dice, dice al ver la fe de sus amigos, al ver la fe de sus amigos. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Cargar una canastilla a ese hombre. Muchas veces decimos, ¿yo qué puedo hacer? Haz lo que puedes hacer. El paralítico no dijo nada, no dijo nada. Quizás, imagínense, estaba aterrado de miedo. Imagínense, el paralítico llega, no pueden entrar. Y alguno de ellos dice, vamos a meterlo por el techo. Si usted hubiera sido el que estaba en la cama, en la camilla, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? Regresamos a la segunda reunión, ¿no? Mira, Jesús puede decir la palabra desde adentro y yo voy a ser sanado allá afuera. A lo mejor decía, no compliquen las cosas, por favor. Pero fue la fe de estas personas. Necesitamos hacer lo que puedo, cuando puedo, tan seguido como me sea posible. Necesita hacer lo que puede. A lo mejor lo que puede es hacer una llamada para alguien, invitándole a que venga. A lo mejor lo que puede hacer es pasar por alguien y usted diga, ¿qué es eso? Dios puede utilizarle y ser uno de los que Dios utiliza para sanar a una persona, para restaurar a una persona. Muchas veces esperamos grandes oportunidades para ser utilizados por Dios, pero hay pequeñas cosas, dígalo conmigo, pequeñas cosas que podemos hacer, que pueden hacer una gran diferencia, Hacer lo que puedo hacer en la etapa en la que estoy. Tal vez que usted diga, ¿qué puedo hacer si soy joven? Puede hacer mucho. ¿Qué puede hacer si soy soltero, no estoy casado? Puede hacer mucho. Si usted está casado, puede hacer mucho con toda su familia. Dice, ¿qué puedo hacer si soy jubilado? Puede hacer mucho para el Señor. La Biblia nos dice en Mateo 5, verso 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Es muy interesante, por ejemplo, antes el salario de una persona, algunos les pagaban con sal, y de ahí es donde viene la palabra salario. Les pagaban con sal y ellos iban y lo intercambiaban por otras cosas. ¿Sí? Muchas veces lo que tenemos es algo que la gente necesita y podemos dárselo. La sal era un conservador, de alguna hacía que se conservara la carne, que de alguna manera no se pudriera. La gente necesitaba sal porque no había refrigeradores. La sal era un buen saborizante. ¿Se imagina su comida sin sal, sin nada? ¿A qué sabría?
Con un poquito de sal, unas especias, sabe algo muy rico. De la misma manera, nosotros tenemos que ser alguien, ¿verdad?, que da lo que tiene, puede ser conservador, que frena la corrupción. Algo necesitamos hacer. Hablando de política, y ve, la otra semana son las elecciones, ¿verdad? No le voy a decir de qué candidato, pero esta semana vinieron tratando de ver que pudiéramos llevar gente para que les iban a dar una cantidad de dinero. Imagínense. No podía creer lo que me estaban diciendo. Como usted dice, bueno, pues ahí lo oyes, pero de manera directa. Necesitamos ser sal, frenar la corrupción, orando, actuando correctamente, pensando para votar. Orando, ore usted por favor por las elecciones la próxima semana. Y no le hablo de partidos ni de nada, pero ore y pídele al Señor sabiduría. Dice la Escritura, necesitamos ser luz al mundo. Necesitamos ser luz. Necesitamos compartir las buenas nuevas, trayendo a la gente a Jesucristo, compartiendo su testimonio. Su testimonio tiene 3 elementos principales. Número 1, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo? ¿Sí? Número 2, ¿cómo conociste al Señor y entonces tu vida cambió? Y número 3, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cuán diferente es? Tiene que haber testimonio en nuestras vidas para compartir a otros. 4 punto, póngalo usted ahí. Necesitamos estar dispuestos a trabajar en equipo. Dice el verso 18, dice entonces, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. ¿Qué pasó? Estos hombres tuvieron que trabajar en equipo. Yo no sé, pero yo no creo que los 4 dijeron a la vez, vamos a quitar la teja, ¿verdad?, del techo. Yo creo que uno tuvo la idea y otro dijo, sí se puede, lo vamos a hacer. El otro dijo, ahorita vengo, traigo la cuerda. Y el otro estaba calmando al paralítico. Alguien tuvo que decirle al paralítico y darle confianza, imagínense. Se requiere un trabajo en equipo. Necesitamos entender que necesitamos un trabajo en equipo. ¿Qué pasaba si uno solo era el que decía, yo lo cargo, yo lo subo y yo lo aviento? Dice, total, es Jesús, si se muere lo sana. Pero no era el caso, había 4 personas. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos dirigirnos hacia el mismo objetivo. Poner de acuerdo a su familia, ponerse de acuerdo en el salón, si son 3, 4 creyentes, y vamos a orar por la maestra, por el maestro hasta que se convierta. ¿Sí? Resolver la frustración en la que estaban. Juntos tenían que planear cómo bajarlo. Hay algo importante también, escúchelo bien. Una vez que bajaron al paralítico, Jesús lo sanó. Dice ahí la Escritura que él se levantó, se fue contento alabando al Señor. Ellos estaban contentos alabando al Señor. Y llega el dueño de la casa y les dice a los 4, ¿y mi techo? ¿Y mi techo, joven? ¿Saben qué tuvieron que hacer? Reparar el techo. Como que nos olvidamos de todo esto. Pero ellos tuvieron que reparar el techo. Imagínense el boquete que abrieron para que entrara un hombre con una canastilla, con un lecho. Necesitamos trabajar en equipo. Dice la Escritura, 1 Corintios 3, verso 9, somos colaboradores al servicio de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿yo qué puedo hacer? A veces hay gente mayor que dice, ¿y yo qué puedo hacer? Yo le digo, mire, si usted está orando por nosotros, hace bastante. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice la Escritura
Eclesiastés 4, verso 9, más valen dos que uno, mejores son dos que uno solo. En este caso fueron mejor 4. Dice Marcos 9, verso 41, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, dice, no perderán su recompensa. O sea que el Señor ve hasta esos pequeños detalles y en medio de ellos Dios tiene una recompensa. Dios está dispuesto a recompensarlos. La Biblia dice que Dios sanó a este hombre por la fe de 4. Para mí, ¿verdad? Sí me gustaría conocer al paralítico, pero más me gustaría conocer a esos 4. Esos 4 que hicieron posible, ¿verdad?, que este milagro tuviera lugar. Jesús estaba ahí, solo había que traer a ese hombre. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. A manera de conclusión, es muy importante. Yo quiero que usted se identifique con los amigos de esta historia y de alguna manera esté dispuesto a marcar la diferencia. Necesitamos estar dispuestos a ser interrumpidos. ¿Está usted dispuesto a ser interrumpido? Como 2, ¿verdad? ¿Está dispuesto a ser interrumpido? Por favor, esté pendiente esta semana, porque hay momentos donde Dios está hablándole. Y si usted hace un lado un poquito lo que está haciendo y escucha a Dios, el Señor puede utilizarle. A lo mejor con la persona que está junto a usted en el camión en el que va. Hay muchas maneras. Segundo, tener una buena actitud. Yo no sé si esos hombres tuvieron un mal día, estaban cansados, llegaban de haber trabajado de todo un jornal, pero estuvieron dispuestos a hacer lo que podían hacer. Y lo único que estos hombres hicieron fue cargar a un hombre y meterlo por el techo. Y también estuvieron dispuestos a trabajar en equipo. Estuvieron dispuestos a trabajar en equipo. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Estamos terminando toda esta serie y yo creo que todo lo que hemos recibido tiene un propósito, tiene un plan. Hay un plan en el corazón de Dios. Lo primero, sí, en esta historia hay 3, de alguna manera, personajes principales. Uno de ellos era Jesús. Y yo quiero decirle, Jesús está en este lugar. Número 2, había un paralítico. Había alguien en ese lugar que necesitaba no solamente ser sanado, sino ser perdonado. Y Jesús identificó a este hombre y sabía que su mayor necesidad era que sus pecados fueran perdonados. Yo quiero decirle, la mayor necesidad que el hombre tiene es la del perdón de Dios. El mayor problema que tiene el hombre es el pecado. Y Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades, pero también murió por nuestros pecados. A través de su sangre, todos nuestros pecados son cubiertos cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo y le pedimos perdón. Yo quiero hoy, si usted está en este lugar por primera vez, yo no sé si haya personas que estén en este lugar por primera vez, pero si dice, es la primera vez que está usted aquí y dice, de alguna manera he sido como este paralítico, de alguna manera he estado paralizado, tal vez no físicamente, pero sí en su corazón, pero sí en cuanto a sus relaciones.
Hoy el Señor desea perdonarle y sanarle. Solo necesita entregar su vida al Señor. Solo necesita confesarle como Señor y Salvador. Si usted está en este lugar por primera vez o tiene poco tiempo, pero dice: yo necesito entregar mi vida al Señor Jesucristo. Todos tienen los ojos cerrados. Levanta usted su mano y dígale al Señor Jesucristo estas palabras que yo quiero guiarle. Si hay alguno ahí, sí veo su mano, sí. Si hay alguien más, está bien, vamos a orar. Y con sus ojos cerrados, solo dígale al Señor Jesucristo con todo su corazón, y vamos a apoyarle todos diciéndole: Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo, Señor, que tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Lávame con tu sangre, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste y estás a la diestra del trono de Dios. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Ven y cambia mi vida, Señor. Te doy todo mi ser a ti, en el nombre de Jesús. Señor, yo levanto a las personas que levantaron su mano o hicieron esta oración, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques a sus vidas y que hoy ellos puedan escuchar las palabras de Jesucristo diciendo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ve a tu casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Yo declaro en el nombre de Jesús que vienes al corazón, Señor, de cada persona en este lugar, a sanar, a restaurar, a tocar a su vida, que ha entregado por completo a ti, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Y ahí espero un momento delante del Señor, y yo quiero orar por el tercer personaje o los terceros personajes, que fueron estos 4 hombres que estuvieron dispuestos a ser usados por el Señor. Yo creo que en este lugar hay gente que ha recibido mucho. Hemos recibido mucho del Señor, pero algo importante es que tenemos que darlo a otros. Todo esto que hemos recibido de la palabra tiene el propósito de aplicarla, de amarla, pero necesitamos compartir con otros esta palabra, esta bendición, esto que el Señor ha hecho. Así es que si usted dice: yo estoy dispuesto a ser interrumpido, yo estoy dispuesto a cambiar mi actitud, yo estoy dispuesto a hacer lo que puedo, yo estoy dispuesto a trabajar en equipo por el bien de otros, no por nuestro bien solamente, sino por el bien de otros. Y usted dice: yo quiero ser utilizado por el Señor, no solamente aquí, sino allá afuera. ¿Por qué no? Si esta es su actitud, su disposición, se pone de pie y le dice al Señor: Señor, como uno de estos 4 hombres, como uno de estas mujeres, estoy delante de ti, dispuesto. Dile al Señor: me dispongo mi vida, dispongo lo que tengo, lo que soy, para el beneficio de otras personas, Señor. Porque yo sé que lo que tengo, yo sé que me has llamado, dígale al Señor: yo sé que me has llamado a ser sal y ser luz. Y hace falta mucha sal en nuestra nación. Hace falta gente que venga, Señor, y con oración, con testimonio, con integridad, estén frenando toda esa corrupción que tanto hay, Señor. Ven, Señor, y que podamos ser ese sabor, aquellos que dan sabor a otros, y es un sabor a Cristo. Ven, Señor, y que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad que puede haber a nuestro alrededor, Señor. Yo sé que hay muchas tinieblas, pero también sé que tu luz en nosotros puede hacer la diferencia.
Ven Espíritu Santo, ven a cada corazón, a cada vida. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, ayúdanos a hacer a un lado o de alguna manera hacer espacio en nuestra agenda para recibir, para poder ayudar a otros, para poder escuchar lo que tú deseas y poder, Señor, bendecir a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús llamamos, Señor. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor paralizada? ¿Por qué no ora un momento por la gente que usted conoce y sabe que está paralizada? Ore ahorita un momento, empiece por orar por ellos. A lo mejor es un familiar, a lo mejor es algún vecino, a lo mejor es el maestro de la escuela de sus hijos, yo no sé quién es, pero usted dice, está paralizado, está paralizada, necesita a Cristo, y forma un equipo con su familia. Forma un equipo. Yo sé que Dios puede utilizar familias, yo sé que Dios puede utilizar hombres, yo sé que Dios puede utilizar a 4 o 5 mujeres que se disponen a ir por una persona paralizada y traerla a los pies de Jesucristo. Precioso, precioso, precioso. Señor, yo te doy gracias por lo que eres en nuestra vida. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, por esta jornada de crecimiento espiritual, Señor. Yo sé que todo esto que hemos recibido, toda la palabra que meditemos, toda la palabra, todo lo que aprendamos, no es para que nuestra cabeza crezca, sino para que nuestra vida cambie. Y no solo nuestra vida, sino la vida de otras personas, Señor. Yo sé que hay mucha gente que necesita de lo que tenemos nosotros, Señor. Hay mucha gente, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ser en verdad cartas abiertas, que podamos ser gente que en verdad es una carta abierta y que otros pueden ver a Cristo, que otros pueden probar de lo que Cristo es. Señor, entendemos que el propósito de tu iglesia, Señor, es amarte, pero también es amar a nuestro prójimo, Señor. También es que nuestro prójimo conozca al amor de su vida, que eres tú, Jesucristo. Ven precioso, ven precioso. Ay, dile, utiliza mi vida. Dile, te doy mis manos, te doy mi boca, te doy mis pies. Te doy lo que tengo, el auto que tengo para traer gente a los pies de Jesucristo. Te doy la sala de mi casa, Señor, donde paralíticos sean sanados, Señor. Dile, te doy un espacio de mi tiempo, Señor, para que cuando quieras interrumpirme, está bien, Señor. Señor, te pido por milagros, te pido por milagros. Yo sé que dice en tu palabra que ese día maravillas sucedieron, que ese día milagros sucedieron. Dice la Escritura que ellos dijeron, hemos visto maravillas. Yo te pido, Señor, por gente que ve maravillas, ve prodigios, ve cosas extraordinarias, Señor, porque se atrevieron a quitar el techo de una vivienda para que tú entraras, Señor, para que tú tocaras la vida de una persona. Gracias te doy, Señor, por todo lo que eres en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias. Yo te pido que no solamente estemos experimentando milagros personalmente, sino que podamos ser gente que colabora y ve milagros en otros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.